Señor nos entrega. Bueno, también según nuestra Constitución, la iglesia tiene que ser orientada en una prédica que tenga que ver con la iglesia, que tenga que ver con este momento. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 11 queda para el próximo domingo, para seguir nuestra serie que estamos estudiando en Apocalipsis. Gracias a Dios, hemos caminado ya hasta el capítulo 11. Y hoy vamos a recibir la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y yo elegí este texto porque yo creo que aquí está el mensaje más importante para la vida de la iglesia y el mensaje que estos hermanos oficiales tienen que guardar como guardianes de este mensaje. Al final de este sermón, el propósito es que todos nosotros sepamos, por lo menos de manera básica, contestar esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y podemos decir varias cosas. Ustedes han pensado que las principales religiones del mundo hablan acerca de Jesucristo. Algunas dicen que Él es un profeta muy bueno, un gran maestro de la ley, un sabio, pero eso no es suficiente. Las Escrituras dicen que Él es Dios y Señor de todas las cosas. Esta es la diferencia entre lo que cree una iglesia cristiana, cristocéntrica, bíblica, con todas las otras religiones. Bueno, vamos a leer entonces Colosenses capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 23. Así nos dice la palabra de Dios. Él, hablando acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, las Escrituras dicen que Dios es espíritu, es invisible, pero Dios se manifiesta, se autorrevela a través de Cristo que se hace hombre. Es la revelación del Padre. El primogénito de toda creación. Esta expresión generó en la historia de la iglesia grandes controversias. ¿Qué significa que Cristo es el primogénito de toda creación? ¿Fue el primero a ser creado? No. No significa que Él fue creado. Significa que Él es el propósito por el cual todas las cosas existen. Él es preexistente, eterno. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas son sostenidas por Él. Es decir, que el mensaje de hoy es el mensaje que la iglesia siempre predica. La iglesia es cristocéntrica porque todo se basa en Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Y dice el texto que las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué impresionante! No solo es el creador de todo, todas las cosas se mantienen en Él. El mundo es un cosmos y no un caos por causa de Él. Él da sentido y propósito a todas las cosas. Pero ¿quién es Él? Versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, el Señor de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos, hermanos, una vez más. Tu palabra es leída, Señor, y ahora clamamos, imploramos tu favor, que tu Espíritu Santo conduzca a tu amada iglesia en este momento, iluminando, abriendo el entendimiento, dándonos, oh Dios, valor, y que tu palabra cumplan los planes y los propósitos de tu corazón. En esta mañana oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón. Yo les decía que lo más importante mensaje de la iglesia tiene que ver con eso. Tiene que ver con Cristo. Cuando nosotros leemos este texto, somos solamente al leer, sin decir una palabra, vemos la grandeza de Cristo sobre todas las cosas. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo yo como predicador gasté para decidir lo que no iba a hablar de este texto. Por el tiempo que uno tiene que ocupar una prédica. Es por eso que nosotros predicamos en serie. Es por eso que se predica un versículo. Y todavía queda mucho que decir acerca de las verdades, las enseñanzas de un texto. Solo de leer este texto nosotros somos edificados de una manera tan impresionante. El propósito de esta epístola a los colosenses fue de afirmar, explicar la supremacía, la suficiencia de Cristo en oposición a todos los demás poderes, intentos de obtener la salvación con Cristo y algo más. El propósito de Pablo es mostrar la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. Es Cristo y nada más. Bueno, aquí Pablo presenta relaciones fundamentales de Cristo con algunas cosas. Por ejemplo, la relación de Cristo con la divinidad. Él es Dios. Hemos leído esto. La relación de Cristo con la obra de la creación. Él creó todas las cosas. La relación de Cristo con la redención. Él reconcilió con el Padre todas las cosas. Él es el Redentor. La relación de Cristo con la iglesia, con nosotros. Él es la cabeza de la iglesia, dueño de la iglesia, Señor de la iglesia, quien la sustenta, dirige y protege a lo largo de la historia. La iglesia ha sufrido ataques en la historia, seguirá sufriendo los ataques. La iglesia, algunas van a cerrar sus puertas, iglesia física, pero la iglesia invisible, la iglesia de Dios es imparable. Nadie podrá detenerla. Porque el Señor dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en su contra. Es la iglesia de Dios. Por lo tanto, ¿qué relación tiene Cristo con nosotros hoy aquí? ¿Cuáles son las enseñanzas de estos versículos? Algunas. Primera, está en el versículo 15. 15:16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 15. Cristo es la revelación del propio Dios,
Él es la imagen, es lo concreto, es lo que decían los apóstoles. Juan en su carta dice, vimos, tocamos en Él, convivimos con Él. Y el Verbo fue hecho carne. Vimos su gloria, la vimos, porque Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Felipe pregunta, muéstranos el Padre a Cristo, Cristo dice, yo he estado 3 años contigo, me has visto a mí, quien ve a mí ve al Padre, porque yo y el Padre somos el mismo. Él es la perfecta revelación del Dios Padre. Él dice, yo y el Padre somos uno. Esta es la primera enseñanza. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él se hizo visible, concreto. Vimos, Él entró en la historia y nadie la quita de la historia. 2024 después de Cristo. Él está en la historia. Además, el texto dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, texto que es muy conocido, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de la divinidad de Cristo. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el co-creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. Esta diversidad, los colores, las diferencias, todas estas cosas fueron también idealizadas por Él. Si nosotros pensamos en la creación, es algo abrumador, es impresionante. Cuando nosotros vemos estas, hablemos del universo, de las estrellas, de las galaxias, que una galaxia cercana, la más cercana a nosotros, nosotros tenemos que entrar en una nave espacial que no existe, hacer un viaje a 300,000 kilómetros por hora, 2 millones de años luces, para llegar en la galaxia más cercana. ¿De qué estamos hablando? Todas las cosas fueron creadas por Él. Él llamó la existencia a todas las cosas por el poder de su palabra. Sin Él, nada de lo que existe existiría. Él es el creador. Y nosotros a veces entramos en una discusión entre fe y ciencia. Estas cosas no están en la misma esfera. No se puede probar en última instancia por la ciencia la creación. La vocación de la ciencia no es explicar el origen de las cosas, sino el funcionamiento de todas las cosas, porque nadie estuvo ahí. Es por eso que la Biblia dice, por la fe, entendemos que fue el universo creado. No es un tema científico, es un tema de fe. Y podemos entrar en debates y todo. En la relación causa y efecto, la ciencia trabaja con el efecto, no con la causa. Porque el Evangelio, las Escrituras revelan el origen de todas las cosas y está en Dios. Entonces Cristo es la revelación del propio Dios, Cristo es el creador de todas las cosas. Versículo 17 nos dice, mira qué hermoso versículo, Él es antes de todas las cosas, está hablando de la preexistencia de Cristo. La eternidad de Cristo. Él no es el primer creado, Él siempre existió. Él creó todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten. Y esto es tremendo, porque aquí
podemos hablar primero acerca de la eternidad de Cristo, que fue una controversia en la historia de la iglesia, siglo III y IV. Por ejemplo, el concilio de Nicea que define que había una herejía por un obispo llamado Agio que afirmaba acerca de Cristo apenas una naturaleza de Cristo. Y las Escrituras dicen que Cristo es una persona con dos naturalezas, divina y humana. En la historia de la iglesia levantan varias herejías, arianismo, nestorianismo y otras más. Unos decían, Cristo es Dios, solo Dios, no es hombre. Otros decían, no, Cristo es solo hombre, no es Dios. Y de repente levanta en la historia de la iglesia fiel, verdadera, bíblica, y dice, no, Cristo es hombre y Dios a la vez. Las dos cosas. Y no solamente es Dios, no solamente es el creador de todas las cosas, en Él todas las cosas subsisten. ¿Sabe qué significa eso? Que Él es el sustentador de todas las cosas. Mantienen todas las cosas en perfecto orden. Hay varios ejemplos de eso. Hemos hablado muchas veces. El sol está en su lugar adecuado para que no nos quememos todos. La luna está en el lugar adecuado para que el efecto en las mareas no nos inunde a todos. Los astros están adecuadamente ubicados por un Dios que mantiene todas las cosas bajo su control. Porque en Él, en Cristo, todas las cosas subsisten. El universo se sostiene en la persona de Cristo. La historia, tu vida, todas las cosas están bajo el control de Cristo. Sin Cristo no existiría nada. Y es por eso que el mismo Cristo dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Es cierto. ¿Podríamos estar aquí hoy cultuando al Dios Padre sin Cristo? No, no podemos. Todas las cosas están bajo su cuidado. El versículo dice 17 que todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el origen, el medio y el fin de todas las cosas, es decir, el propósito por el cual todas las cosas existen. Mantiene todas las cosas. El versículo 18, yo voy apurando acá, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hay muchas enseñanzas en este versículo aquí, solo en este versículo una riqueza tremenda. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Un cuerpo sobrevive sin la cabeza? No. Ahí ya está la enseñanza central del texto. La iglesia necesita fundamentalmente a su Señor para existir, para vivir. La metáfora de cabeza no solo le da dirección, no solo transmite esta idea de preeminencia y mando, sino también de provisión y sustento. De Cristo proviene la fuerza, el poder necesarios para que el cuerpo viva, exista en este mundo. Esta metáfora también destaca la unión que existe entre la iglesia y el Cristo exaltado, Señor de todo y de todos, y de su pueblo, de su iglesia. Esta relación también es llamada por los teólogos como unión mística entre Cristo y su iglesia. ¿Qué significa Él es el principio? Como dice el versículo 18, Él es cabeza de la iglesia, el que es el principio. En este caso indicaría a Jesús como el origen de la nueva creación, de la nueva raza que Dios crea mediante la resurrección inicial de Cristo, seguida de lo que será la resurrección de todos los creyentes. En este aspecto Él es el patrón, el modelo
de lo que nosotros seremos. Él es el primogénito porque Él es el primero que murió y resucitó con el cuerpo glorificado y no volverá a morir otra vez. Diferente de Lázaro, que resucitó, pero después murió. En este aspecto, esta es la enseñanza que quiere decir primogénito entre los muertos. Pero dice que tiene la preeminencia en todo el universo, el versículo 18. ¿Qué significa eso? El Cristo resucitado habla con su iglesia y dice: ahora toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso significa. Él tiene todo poder, todo honor, toda gloria. Ser supremo. Venció a los enemigos. No hay nada en la vida y en la muerte que pueda detenerlo. Fue exaltado a lo sumo por el Dios Padre. Toda rodilla se doblará ante su nombre. Toda lengua confesará que Él es Señor y reinará por toda la eternidad. En todo el universo fue el único digno, encontrado, adorado. Como dice Apocalipsis capítulo 5. Él es el preeminente en la creación, en la salvación, en la iglesia y en todo el universo. El versículo 19 y 20 sigue y dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué significa eso? Que toda plenitud está en Él. Esta palabra podemos decir que significa, en resumen, la suma de todos los atributos del Dios Padre estaba en Cristo. ¿Han pensado en eso? La suma de los atributos de Dios, para mí es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Para mí, la manera de explicar es la suma de todos sus atributos. Y en Cristo está puesto esto, la gloria del Padre en el Hijo. La obsesión del Hijo era la gloria del Padre. Y el Hijo dice: Padre, yo te glorifiqué a ti, glorifícame a mí. Porque la misma gloria que tienes tú, tengo yo también. Y no es algo, esta plenitud no consistía en algo que fue añadido a su ser como algún elemento no natural, sino algo que era parte permanente en su esencia. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Totalmente Dios, siempre. Bueno, y este texto va caminando por algo impresionante. El versículo 20 va a concluir mostrando eso. Y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Además de todo lo que hemos hablado hasta aquí, la revelación del Padre, el creador, el sostenedor del universo, cabeza de la iglesia, el primero, el primogénito, el propósito de todas las cosas, el que tiene la preeminencia de todas las cosas, pero además Él es el único redentor. No hay otra posibilidad redentiva. No hay otra posibilidad que el hombre pecador se vuelva para Dios. No es por medio de las promesas, de las buenas obras. Me porté bien, no maté, no robé, tengo una vida moral intachable. No es por eso. La única forma que el hombre encuentre paz con Dios es por medio de Jesucristo. Es la única esperanza. No hay otro nombre dado en los cielos, en la tierra, por el cual importa que seamos salvos. Solamente el dulce nombre de Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Es el único redentor por medio de su vida, de su cuerpo, de la sangre derramada. Él reconcilió consigo, con el Padre, todas las cosas. Eso indica la restauración de una relación que fue rota en Adán. Este abismo entre Dios y el hombre
esta oscuridad, esta esclavitud en el pecado. El hombre no puede más hablar con Dios. El hombre no tiene más relación, comunión plena con Dios. Está rota esta relación. La redención perfecciona y restaura y va restaurando esta relación. Esta reconciliación es obra de Cristo y no es obra de la iglesia, no es obra del hombre. Nadie la puede hacer. Solo por medio de la sangre derramada en la cruz. Éramos enemigos de Dios, como dice este texto que hemos leído, en otro tiempo. Ayer yo estaba compartiendo la fe y con mucha vergüenza hablaba de mi vida antes de Cristo, de la desobediencia en mi corazón, que es propio de los hijos naturales. Y es solo el Evangelio que nos pone en el camino adecuado. Y no somos capaces de mantenernos en este camino si no es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces esta reconciliación de la cual está diciendo Pablo tiene efectos en tu vida y mi vida hoy, de manera tridimensional, pasado, presente y futuro. Este texto termina diciendo que esta reconciliación es la única que trae paz, porque la reconciliación nos hace justos delante de Dios. No porque somos justos, sino porque somos justificados. Y es esta justicia que infunde la paz. Esta paz. Dice aquí, versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, hermana, tú y yo éramos enemigos de Dios, en guerra contra Dios, y ahora estamos en paz con Dios por causa de la obra de Cristo pasado en la cruz. Nos libera de la culpa del pecado, la justificación. Pero presente, en el presente hay bendiciones de la reconciliación. En el pasado, que es la paz, y en el presente dice el versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. En el presente, los beneficios de la redención es que Él nos hace santos. Santos, pecadores como tú y yo, reconocidos como santos, sí, por la gracia de Dios. Y somos llamados a una vida de santidad. Una persona que dice que recibió a Cristo y que fue reconciliado y que vive de la misma manera como antes, nunca fue reconciliada. Porque el fruto de la reconciliación, de la redención, es vida santa. No perfecta, pero santa. Santos deseos. El deseo de ser parecido a Cristo, de vivir para la gloria de Dios, una vida diferente. Y Pablo dice, da más elementos, más adjetivos, dice que debe ser sin mancha, debe ser irreprensibles delante de Él. Eso tiene que ver con el presente, sin mancha, inculpables, irreprensibles, es decir, libre de cualquier acusación. Eso es lo que hace la justificación. Y versículo 23, estamos llegando al final, dice lo siguiente: y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Está hablando del futuro. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio, hermanos? Cristo volverá, nos llevará con Él, la glorificación, la nueva vida, futuro. Una iglesia que anhela el regreso de su Señor. Él volverá para su iglesia. Es la constancia en el Evangelio. Es la perseverancia en el Evangelio. Este es otro fruto de la redención. Permanecer firmes en el Evangelio. Es
un reflejo de una vida verdaderamente redimida para la gloria de Dios. Pablo dice, es un privilegio para mí ser un ministro de este evangelio, predicar este evangelio, de que ¿quién es Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Él es todo eso que hemos dicho, y Él volverá a buscar su iglesia. De hecho, cada vez que participamos de la Santa Cena, anunciamos su muerte, su resurrección y su regreso. Él volverá. La iglesia necesita entender quién es su Señor y lo que Él hace en nuestras vidas. Nuestra vida es cambiada en todas las perspectivas, pasado, presente y futuro. Cristo es el único suficiente en todo el universo. Cristo es su Señor, es su Redentor, Él es su Salvador, Él es su Rey. ¿Vives para Él? ¿Hay algo de que arrepentirse hoy? ¿Sí? Sí, entonces oremos. Vamos a hablar con Dios. Porque a pesar de sermos hijos de Dios, hemos pecado contra Dios. Y el pecado no es bienvenido en nuestras vidas. Es un accidente. Pasa. Pero Él nos llama a una santa forma de vivir. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tu palabra, por esta revelación preciosa acerca de quién es Cristo, por todo lo que significa para nosotros. Y ahora, Señor, también queremos reconocer que hemos pecado contra ti. Y hay tristeza en nuestro corazón por eso. Cuando no somos los hijos que deberíamos ser, cuando no somos agradecidos, o cuando cualquier cosa distorsiona nuestra visión de quién es el Cristo que servimos. Regresa, Señor, esta imagen santa, gloriosa, en nuestra retina y en nuestros corazones, de quién es Cristo. No permita, Padre, que el pecado nos impida de ver y de vivir para ti. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.